Da igual si eres un pequeño, mediano o gran inversor inmobiliario. Existen de forma general dos formas para invertir, de corto plazo y a largo plazo. Así que te invito a mi despacho para que te enteres de este ejemplo espectacular que te va a permitir entender las dos formas de hacerlo. ¡Vamos! Para que entiendas muy bien la inversión a corto plazo en inmuebles, te voy a contar este ejemplo que no tiene pérdida, te va a encantar. Se trata de un edificio que yo conocí personalmente en el año 2018 en el barrio de Embajadores en el centro de Madrid. Le pertenecía a una señora que tenía varios meses vendiéndolo. Los compradores potenciales iban y veían muchos problemas porque necesitaba una reforma integral completa y además el edificio no era división horizontal, es decir, era de propiedad vertical. Era un único inmueble, es decir, las casas, las viviendas, los pisos no se podían vender de forma separada. El edificio tenía una particularidad que tenía una zona de trasteros en el patio de atrás. La gente poca atención le tenía. Pero llegó Pedro un día y conoció el edificio e identificó la posibilidad de hacer un cambio de uso de esos trasteros, de trastero a vivienda, algo que no es nada fácil de hacer, pero que él identificó que legalmente se podría lograr. Se puso manos a la obra, rápidamente empezó a contactar con los registros, con los arquitectos y demás, confirmó en efecto sus sospechas, presentó una oferta incluso por encima del precio de la que la señora pedía, se le permitía pagar en un plazo de tiempo razonable, la señora aceptó y Pedro hizo un gran negocio inmobiliario, obtuvo una rentabilidad espectacular. De hecho, algún otro día contaremos más detalle de estos casos. Si quieres saber un poco más, puedes leerlo también en el libro del ABC del inversionista inmobiliario que te dejaremos. Ahora bien, ya has conocido cómo se hace una inversión a corto plazo, que es resolviendo un problema. Vamos afuera para ver un poco de una forma más relajada lo que es la inversión de largo plazo. Invertir a largo plazo es así relajado, como este jardín. No, mentira, tampoco es así. Siempre tienes que seguir atendiendo a tus inquilinos, resolver llamadas telefónicas, quejas, cualquier otra cosa que pueda surgir. Pero sí es cierto que no tienes que estar resolviendo problemas gordos como cambiar el uso de un inmueble, que si un local comercial a una vivienda, un trastero a vivienda, viceversa. No tienes que estar resolviendo problemas aquí en España, por ejemplo, de ocupas o rentas antiguas. No, eso lo hacen los de corto plazo. De largo plazo, básicamente lo que necesita es tener tiempo y disposición para atender a los inquilinos y resolver todas sus cuestiones. O contar con alguna empresa especializada que también se dedique y te resuelva esos problemas. Ten en cuenta que a largo plazo es muy efectivo igualmente y muchísima gente ha hecho grandes fortunas gracias a ello, porque en las grandes ciudades, aquí por ejemplo en Madrid, la tierra es la misma, esa no crece más, o sea, esa es la que hay. Entonces, como la población siempre aumenta a lo largo de los años, eventualmente los inmuebles aumentan por un tema de oferta y demanda. De hecho, en promedio, así hay una regla así general. No siempre aplica, ojo, hay que tener mucha atención sobre los momentos en que se analice, pero de forma general se dice que los inmuebles aumentan entre un 2 y un 3% de forma anual su precio. Así, si inviertes a largo plazo, 30 años, pues ya verás que aumenta bastante el valor del patrimonio. Y eso es todo por hoy. Hemos visto que de forma general existen estas dos formas de hacerlo. Tú decidirás cuál es la que más te conviene y qué nivel de riesgo estás dispuesto a asumir. Al final de cuentas se resume en eso, en asumir cierto riesgo. Pues nos vemos en el siguiente. Me encantó tenerte por aquí hoy. Gracias por ver todo el vídeo. Si llegaste hasta aquí, te agradezco que te suscribas. No te lo había dicho antes, pero la verdad que es útil para seguir aportando información al canal. Y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.